Hablar sobre el tema, estamos con Iblem Moscoso, periodista deportivo, y también periodista deportivo Carlos Vázquez. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Giovanna? ¿Ustedes contentos? Porque la gente está muy contenta, la gente sigue diciendo muchas gracias, estamos orgullosos, la gente ha acompañado a la selección, los han esperado toda la noche. Los hinchas en el aeropuerto han acompañado a la gente, ha salido hoy día de sus casas, se ha vuelto a poner el polo de la selección, ha salido a la esquina, los que viven en el camino del aeropuerto a la Videna para saludar a los chicos, ¿no? Hemos visto las imágenes, es impresionante. ¿Está bien eso? Yo particularmente tengo sentimientos encontrados al respecto. Primero, hay una efusividad, una emoción que creo que es natural. No te olvides de que no llegamos a una final en una eventualidad así desde el año 75, un torneo de esta parte del continente, llamado en ese entonces el Sudamericano. Entonces hay, digamos, esa algarabía de haber ido a un mundial hace poco, que tampoco no llevamos muchos años, ahora en una final. Se nota un desborde de efusividad que no había. Sin embargo, yo soy de las personas que dicen que hay que tomarlo con calma. Ayer escuchaba a muchas personas decir, estoy celebrando el segundo lugar. Yo decía, un momentito, cuidado, no podemos celebrar derrotas. No podemos inocular esa mentalidad, digamos, derrotista. Ayer hemos perdido. El que nos ganó y ganó la Copa América fue Brasil. Lo que sí podemos hacer es homenajear a los jugadores, digamos, rendirles un homenaje por todo lo que hicieron en la Copa, que inesperadamente finalmente nos llevaron a una final. Iblem, ¿tú opinas lo mismo? Sí, casi similar. A ver, lo que pasa es que los contextos son diferentes. Perú no está acostumbrado a estar en esta órbita de estar definiendo una clasificación y luego un título de Copa América ahora, ¿no? Antes Copa Sudamericana. Es cierto, a ver, no se debe, porque se puede, ¿no? No se debería de celebrar o de festejar un segundo lugar, o una derrota, no un segundo lugar, una derrota, ¿correcto? Un segundo lugar es una derrota. Porque eso no te ayuda a reforzar la mentalidad. Te acostumbras de repente a perder y nos hemos acostumbrado mucho tiempo a perder, es cierto. Esto no pasaría en Brasil y en Argentina. A ver, mira, yo te doy un ejemplo rápido. Cuando España, antes de ser campeón mundial, perdió en los Juegos Olímpicos, la revista Don Balón sacó en su portada los héroes de Sydney. ¿Por qué? Porque habían sido expulsados 2 españoles. Y ellos entendían que habían empatado el partido con Camerún 2-2, fueron a la definición del punto del penal y ganó Camerún. Cuando Argentina perdió el oro en el 96 con Nigeria, en su portada sacaron la plata no alcanza. ¿Correcto? Entonces, fíjate la mentalidad. Antes de que España sea campeón, ahora es diferente. El campeonato te da otra cosa. Sí, pero la mentalidad, estamos hablando acá de la mentalidad de los hinchas, de nosotros los ciudadanos. Claro, porque yo he visto a los jugadores bastante fastidiados, bastante serios, bastante bajoneados. Por eso te decía, desde el fin del partido hasta que han llegado. Y está bien. Por eso te decía, los contextos son diferentes. Nosotros que no estamos acostumbrados, posiblemente el hincha, yo excluyo porque bueno, para eso somos periodistas y para el análisis, y de repente hay que tener la efervescencia un poco de lado. Siempre nos contentamos porque somos peruanos, por supuesto, de estar en lo más alto, pero siempre con cuidado, como dicen, ¿no? Con cuidado. El hincha, bueno, seguramente lo puede festejar, pero eso, insisto, hay que tener cuidado porque si no nos hace una mentalidad conformista. Y lo que se trata aquí es que el próximo campeonato de la Copa América es que Perú vaya reforzado eventualmente en decir, fuimos terceros, segundos, señores, tenemos que ir a campeonar, ¿no? Y en la medida de que una derrota, si os produzca una derrota, nos duela más. Y no el conformismo porque de es perder. una presión. Ahora, la mentalidad del hincha para la siguiente Copa América, que es el próximo año, ya la mentalidad del hincha es que tenemos que estar en la final de todas maneras. Claro, pero acá debería ser así. Sí, debería ser así, pero el tema es, si todos los peruanos nos convertimos en bailarines de una fiesta, el tema es quién ve, quién dilucida o quién califica a los bailarines propiamente dicho. Entonces no todos podemos caer. Para eso el periodista objetivo tiene que cumplir un rol. Y la verdad que ese rol me enmarca a mí dentro de un contexto de preocupación, porque si bien es cierto este formato nos ha ayudado a llegar a esa instancia final, pero la realidad dice de que Perú no es más que Colombia, no es más que Uruguay. Ojo a esto, Perú no le pudo ganar a Venezuela con un hombre más. Perdió 2 veces con Brasil, en los 90 minutos tampoco le ganamos a Uruguay. Uruguay nos arrinconó los 90 minutos. El mejor único y gran partido que tuvo Perú fue contra Chile, un partido magistral. Pero si uno analiza y dice... Pero porque se encontró el equipo que tal vez debió continuar
y no ser cambiado, yo creo, ¿no? Sí, no. Termina la idea, por favor. Claro, la idea es saber Ahí te explico. manejarnos en dos contextos, digamos, totalmente distintos. Uno es un torneo eventual, que es un formato que te permite llegar y, bueno, hay que, digamos, festejar y tributar a los jugadores, pues de que de todas maneras al final la lucharon. Pero un campeonato irregular. Yo te digo, Sí, claro. irregular, porque si lo vimos miramos, todos. vemos solamente la parte final. No, claro. Que llegamos al segundo lugar y le ganamos bien a Chile. Pero, por ejemplo, hubo 35 minutos contra Bolivia que fueron fatales. El equipo parecía en otro lado. Contra Venezuela, no supimos cómo ganar la Venezuela con un hombre de más. A otros equipos también. Es un poco largo explicarte, pero voy a tratar de resumirlo lo más breve. El fútbol no solamente es la lógica, es decir, la lógica es los mejores equipos ganan. Generalmente ocurre eso, ¿no? Real Madrid, Barcelona, los que tienen Brasil o Alemania, los que tienen los mejores jugadores generalmente ganan. Pero en el fútbol, a diferencia de otros deportes, como por ejemplo, en el básquetbol nuestra mejor selección no le va a ganar a Estados Unidos. Exacto. En atletismo nuestro mejor corredor no le va a ganar a Bolt. En la natación no le vamos a ganar a Fel. Pero el fútbol te permite que sí puedan haber resultados que tú dices, oye, no hay lógica en el fútbol. No, en el fútbol hay mucha lógica. Lo que pasa es que hay otros factores. El factor mental es muy fuerte. El factor de historia, el factor de tradición. Incluso el físico. El factor incluso racial, o sea, étnico. Es decir, ¿tú por qué crees que Paraguay le hace un partido siempre complicado a Brasil? A Uruguay y a Argentina, a los tres, no solamente a Brasil. ¿Por qué? Porque ellos tienen el recuerdo de la guerra de la Triple Alianza. Y entonces para ellos es un partido especial. Igual que nosotros pensamos cada vez que contra Chile es un partido especial. Y así ocurre en Alemania, en Inglaterra, en Francia. O sea, hay mucho esto en el fútbol, por eso es que es tan especial el fútbol. El peruano hoy no tiene para competir. Esa es la realidad. Porque ninguno de nuestros jugadores, Pablo Guerrero está siendo protagonista en su club, pero ninguno de nuestros jugadores es estrella en su club. Cueva no juega así en su club. Flores no juega así en su club. Yotun no juega así en su club. Está potenciado nuestros jugadores por el sistema de Gareca, ¿correcto? Entonces, nos hace competitivo y tendríamos que aplaudir. Pero ojo, yo no lo endioso a Gareca tampoco. Simplemente que tenemos que tener los pies sobre la tierra y decir, mira a nuestros jugadores en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana, quedamos últimos. Esta no sería nuestra realidad. Porque hay un abismo de diferencia entre la selección y los clubes Entonces, y en los campeonatos. Claro, pero acá hay un punto que yo creo que es importante analizarlo. Este formato de este torneo hace que a partir de cuartos de final la cosa cambie, porque una cosa es cuando tú especulas, cuando juegas varios partidos dentro de un grupo, lo que pasa en eliminatorias que es más amplio, y otra cosa es cuando vas a un solo partido de definición. Ahí el contexto puede cambiar. Yo me tiro para atrás como lo hizo Perú contra Uruguay y al final me voy a penales y por penales se saco, pero eso no significa que tú seas más que el otro equipo, más que Uruguay. Uruguay no se arrinconó. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente, de que nosotros tenemos que ser conscientes de que lo que hizo Perú es interesante en cuanto a un logro, pero la realidad dice de que ha habido momentos donde Perú no ha convencido. Es más, yo soy de los que te dice que en este partido de la final no me gustó el planteamiento de Gareca. No me gustó el planteamiento de Gareca. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con eso. ¿Cómo estuvo en fútbol Perú en esta final? Si fue el mismo sistema y el mismo fútbol que tuvo con Chile o no. Ya vamos. ¿Y qué va a pasar además más adelante con nuestra selección? Vamos a una pausa, regresamos. Tú y el mundo entero podrán conectarse y acceder a lo más completo en música, 70s, 80s, 90s y más. Disfruta de la señal oficial de Z Rock and Pop. Encuéntranos en www.radiozeta.pe. Z Rock and Pop, señal oficial online. Síguenos en las redes sociales.
en Twitter, @exitosaPE. Yo vuelvo a plantear lo que planteé al comienzo, ¿no? ¿Por qué tenemos que decir que estos chicos nos han hecho soñar? ¿Por qué llegar a una final de una Copa América para el peruano es soñar, es alucinarnos, ¿no? Y no puede ser nuestra realidad. No es la realidad. Porque no es la realidad del fútbol que vemos aquí. Pero por supuesto. Nosotros vemos jugar Claro. a nuestros clubes, a nuestros Sean equipos, últimos. y la verdad es que No no le da gana a nadie, ganas, pero no si da no- ganas de no verlo le gana a jugar. nadie. No solamente compararlo con el campeonato local, que es mediocre, No, a nivel sino nacional, que también Copa. comparar por el hecho de que este campeonato corto, que tiene un formato distinto y que se presta para que La Copa algunos América. equipos, Copa América, se presta como para que algunos países como Perú lleguen a la final sin haberle ganado a Venezuela, habiendo sido goleados, etcétera, pero te da la oportunidad de poder llegar así. Pero es muy distinto, por ejemplo, y la realidad dista mucho de lo que es un proceso para las eliminatorias. Claro. ¿Por qué? Porque ahí vamos a jugar todos contra todos. Ahí no hay que por penales en un solo partido yo te elimino y punto. No, el contexto es distinto. Y Colombia en este momento y Uruguay es más que Perú. El mismo Argentina con sus limitaciones que tiene, creo que colectivamente es más que Perú. Entonces, de cara a eliminatorias, el tema ya no va a ser tan sencillo como Perú lo ha tenido en esta Copa América. Pero hemos pasado unas eliminatorias y con este equipo las hemos pasado. Eso quiere decir que puede ser también que el equipo hoy esté aún más reforzado que en las anteriores eliminatorias. Para acabar y para que ingrese el Blef, acá yo tengo un punto en el cual tengo una sana discrepancia sobre el particular. ¿Hay mérito de Gareca? Sí. ¿Construyó una base, un equipo? Sí. Le devolvió cierta identidad y le aplicó conceptos modernos al histórico tecnicismo del fútbol peruano, de acuerdo, pero también ciertas constelaciones se juntaron. Si FIFA no nos daba los 3 puntos, que irónicamente Chile los pide y al final Perú sale favorecido y Chile no, Perú terminaba en el 8º lugar, no terminaba en el 5º, punto 1, por más buen trabajo de Gareca. Segundo, inexplicablemente el último partido, Paraguay que jugaba en Paraguay contra Venezuela eliminado y que ganando simplemente 1-0 Paraguay clasificaba o iba al 5º lugar, sacaba a Perú y sacaba a Chile, pierde ese partido. Entonces, también hubieron algunos Pero factores, eso es parte digamos, del fútbol también, ¿no? pero hubieron ciertos factores, O sea, estamos jugando fútbol bajo las características del fútbol. Pero no se y las puede características decir- del fútbol son así. De acuerdo, pero no se puede No decir... van a cambiar se puede eso, decir esas que- características de no van a acuerdo, cambiar. Pero lo que quiero, pues, traigo al tapete eso, es para poner la balanza y poner los paños fríos, porque no solamente ha sido el rendimiento de Perú el que finalmente Pero- determinó la clasificación. Pero Carlos, no me vas a decir que el fútbol que viste en contra de Chile y el fútbol que viste ayer también en contra de Brasil no es superior, no se ha avanzado, no se ha evolucionado en algo, no funciona. Pero nadie discute eso. Y es más, el mismo Gareca, a mi entender, Ajá. por ejemplo, él cambia, o sea, inexplicablemente, entre comillas, derrumba, pero en el camino, en el devenir de esta Copa América se da cuenta del error que comete. El mejor sistema que a Perú le ha ido bien es el 4-2-3-1, jugando con 2 extremos. Y con un Farfán que no puede jugar con Guerrero, sino que más bien jugó bien cuando reemplazaba a Guerrero. Exacto. ¿De acuerdo? Pero él rompe ese sistema, él cambia, inclusive a Carrillo y a Flores los manda a la banca y comienza a practicar, a hacer ensayos con un 4-4-2 y se da cuenta en el camino que eso no era lo que ya había trabajado con Pero el se equipo. da cuenta y regresa. Y regresa. Pero no está mal. Pero eso no está mal. No está mal. Eso también es parte del fútbol, Claro, ¿no? es que al contrario. Fíjate que quería entrar a otro tema, pero para digamos, complementar. ampliar, Ajá. no está mal que un entrenador modifique ciertos sistemas para entender que de repente no todos los partidos se pueden jugar de la misma manera. No está mal. Ahora, es cierto que cada entrenador, y para contestarle a Carlos, apuesta generalmente por un sistema para reforzarlo, ¿correcto? O sea, no es que a veces uno dice, qué terco, pero es que el trabajo del entrenador es tratar de reforzar su idea. Lo que pasa es que muchas veces la idea no sale, pero el trabajo del técnico, y cuando la idea no sale y tú tienes el marcador en contra, tú dices, no juega nada el equipo. Es mentira. Todos los técnicos del mundo juegan a algo y a una idea, que muchas veces la idea no sale porque el rival también juega. Yo quería complementar lo que bien dice, si se ha dado cuenta Carlos, que efectivamente a partir de los cuartos de final o de los octavos de final,
es un torneo diferente. Y sí, y por eso el estudio que yo he hecho, que tiene muchísimos años y donde te involucraba la historia, la psicología, y todo, creo que tú me conoces bastante sobre eso, es justamente eso. Por eso yo decía, las denominadas sorpresas, cuando uno habla de sorpresas en el fútbol, ocurren generalmente en la primera fase. Después ya no, en este formato de 1 contra 1. Si tú te das cuenta en los mundiales también, las denominadas sorpresas, Costa Rica le gana a Uruguay, le gana a Italia, le gana no, empata con Inglaterra. En la primera fase ocurren estas denominadas sorpresas, pero después el que tiene mayor tradición gana. Porque hay selecciones que se acomodan con una y se desacomodan con otras. Exacto. Perú se desacomoda con Brasil, no en esta Copa, siempre. ¿Por qué? Por una cuestión mental, desde el punto de vista del estudio que he hecho. Los peruanos le tenemos mucha excesiva, en mi gusto, admiración al brasileño en fútbol. Y te voy a dar dos ejemplos rapiditos, porque tengo muchísimo más. En el 70, cuando nos acaban de eliminar del Mundial de México, hay un jugador de fútbol que todavía está vigente, y él se ufana al decir de que fue corriendo a cambiar la camiseta a Pelé. Claro, Pelé es el mejor jugador del mundo. Pero ahí es donde dice Carlos, y Carlos conoce muy bien de esto de mentalidad. Tú has jugado fútbol. Te acaban de eliminar de un mundial, así sea Brasil. Yo no le hablo a nadie. Ahora, en la Copa América del año 1997, fueron dos jugadores a tomarse fotos. En el cual lo cubrí, claro, y Perú perdió 7-0 contra Brasil. Entonces, uno de ellos, histórico goleador de Alianza Lima, fue increíble, y nos quedamos con esa imagen que al terminar el partido no tuviera ese orgullo, ese amor propio, y fue corriendo a pedirle la camiseta, por ejemplo, a Romario en esa oportunidad. Tanto Rosales como Valer. Para terminar la idea, entonces, cuando tú ves el partido contra Brasil, en los primeros minutos, y Gareca planteó el partido exactamente similar frente a Brasil, frente a Uruguay y frente a Chile. Lo que pasa es que los resultados nos maquillan eso. Pero, ¿por qué? ¿Y en qué me sustento? Porque los primeros 11 minutos Perú empieza a circular la pelota, recibe el primer gol, porque hay una debilidad, una fragilidad de la defensa de Araujo y de Gabrán, que son los centrales, y yo creo que eso contagia a Galese, que se equivoca. ¿Cuándo un ser humano se puede equivocar? Por 3 razones. No sabes bien tu tema, estás desconcentrado, estás pensando en otra cosa, ¿a qué hora termina esto para irme a bailar? O si no, por nervios, ¿correcto? También. ¿Tú crees que Galese no va a saber su tema si es el arquero de la selección y conoce muy bien? Claro, ya lo ha demostrado. Y luego eso contagió al equipo con una resignación, por eso que vimos en el primer partido, y por eso yo decía, el partido contra Brasil fue diferente. Ahora, el partido contra Chile es todo lo contrario. Hay un exceso de confianza. ¿Y por qué hay un exceso de confianza? Pero si Chile es mejor. Y efectivamente, Chile tiene mejores jugadores. Porque Perú venía a ganarle 3-0 en un partido amistoso. Y eso te refuerza mentalmente. Sí, claro, pero con esa misma opinión podemos, y con esa misma forma de pensar, podemos decir que llegaron también a Brasil confiados. Ahora, yo tengo un criterio de que uno va a la Copa América o uno va ya a un torneo oficial, no para probar. O sea, cuando Iblev dice y decimos, no está mal que un técnico haga cambios. Entonces, ¿para qué están los partidos previos, las preparatorias, los partidos amistosos previos? Pero había hecho partidos amistosos y había perdido con pero el tú sistema... no puedes ir a un torneo oficial para hacer ensayos recién en el torneo oficial. Segundo, por ejemplo... Pero tienes un equipo que te viene de todas partes del mundo. Una cosa tienes que un hemos equipo superado... además, jugadores que vienen de formas de jugar y con equipos Sí, diferentes. pero se sobreentiende que Gareca ya los trabajó, ya tiene un universo, una base. Ahora, el tema es, ¿qué pasa sobre el particular? Porque creo que esto no lo hemos vencido. Gareca sí ha hecho un buen trabajo, los jugadores lo han asimilado, hemos evolucionado en parte, pero todavía no tenemos un equilibrio con equipo. O sea, todavía sigue existiendo dos Perús, digamos. O sea, a veces uno dice, ¿cuál es el verdadero Perú? El que juega magistralmente, arrasa el piso, toca bien contra Chile. Estamos hablando de que Gareca está haciendo un trabajo de isla, porque es una isla el fútbol de la selección. Pero ya no tiene un año, pero ya tiene 4 o 5 años. Pero no se tiene que trabajar a otro nivel ya el fútbol en nuestro país. Pero por lo menos el universo que él tiene, ese universo tiene que tener un equilibrio, y hasta el momento yo no lo encuentro. Es más, ¿cómo llegar a un equilibrio si no tiene otros jugadores, no tiene una banca Perú? Pero por lo menos ese universo que tiene, ese universo tiene que tener un equilibrio, y para mí hasta el momento no lo tiene. Y esto es base, porque a veces tú ves un partido muy bueno de Perú y a veces ves un partido que se esconde. Pero se ve una tendencia, pero estamos hablando de una tendencia. Ahora, mira, Iblev dice lo siguiente, Perú planteó los partidos igual, de acuerdo, pero ojo, el comportamiento fue diferente. Pero el técnico de Brasil... Porque el rival es diferente. El técnico de Brasil te leyó bien. Ahí le gana a Gareca. ¿Por qué? Porque Gareca estaba esperando que Brasil le jugase como le jugó Uruguay y como le jugó Chile, con pelota arriba, el pelotazo cruzado.
Y es donde Perú creo que ha destacado mejor. Y es más, Galés es un arquero que ha demostrado que por arriba tapa muy bien. Pero inteligentemente Brasil sale a jugarle a Perú a ras del piso verticalmente. Y es más, los remates al arco casi el 90 y tantos por ciento fueron a ras del piso. No, con cara fácil. de que no está de No, acuerdo. es que es fácil, por eso, a ver, me demoraría para explicar cuál es la idea de Gareca, cuál es el primer recurso. Todos los técnicos del mundo juegan al primer recurso, al segundo recurso, al tercer recurso. Cuando no funciona el primer recurso, tiene que hacer otros recursos y es lo que hace Gareca. No se ve probablemente porque el otro equipo juega. A ver, tú decías sobre la mentalidad, primero Brasil, al contrario. Bajo ese planteamiento que yo te decía, no, es que Perú a Chile sí le había ganado en un partido amistoso. A Brasil no, nosotros seguimos asustándonos con Brasil, a pesar que el comportamiento trató de ser mejor en este último partido. Segundo, el sistema, yo creo que es una cuestión simplemente opinable. A él no le gusta de que hayan cambiado el sistema en ese partido, en el primer partido contra Venezuela. Pero luego vuelve porque se da cuenta efectivamente. Farfán, en ese primer partido contra Venezuela, Farfán va a un extremo. Y Farfán no cubría al lateral, no apoyaba al lateral y por eso que Murillo en ese primer partido de Venezuela parece que es un jugador fantástico. Pero luego se da cuenta y por eso que lo pone en el centro a Farfán para quitarle responsabilidades de marca, por más que buen jugador sea. Pero fíjate cómo se acomoda el equipo con el mismo sistema, con el mismo planteamiento, que cuál es la idea, siempre elaborar, estructurar del medio campo hacia adelante con pelota al ras del piso al jugador mejor ubicado. Esa es la idea de Gareca. Sí, pero Brasil no le jugó, o sea, lo que esperaba Gareca eran unos equipos que le jueguen como, digamos, le juegan Uruguay, Chile. Bueno, pero no podemos saber qué es lo que esperaba Gareca. No, pero para eso hay contrarrespuesta. Mira, una cosa es el sistema y otra cosa es el funcionamiento táctico, el desarrollo de ese sistema a lo largo del partido. Lo que a mí no me agradó del todo fue ese funcionamiento. De la reacción. Ese funcionamiento. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando Brasil, por más rival que sea el respeto que tú le tengas históricamente, tú, si un equipo te plantea un esquema que tú lo trabajaste, que me va a jugar por arriba y de repente me juega por abajo, yo tengo contrarrespuesta. Y es más, la mejor demostración es los cambios. ¿Se sintió la ausencia de un jugador en Brasil? No. Por los cambios que hizo Brasil, yo creo que sí se sintió. Reaccionaron bien, mantuvo el equilibrio, pero se sintió. Mantuvo al inicio, pero con los cambios... se sintió. Sí, pero con los cambios mantuvo el equilibrio. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar a seguir con el tema, vamos a seguir con el debate. Yo les pido también hablar sobre qué es lo que está pasando en el fútbol peruano, porque es lo que a mí me indigna. Y lo que viene ¿Qué también es lo que está pasando con el fútbol de los clubes? ¿Por qué es que no estamos viendo ahora qué futbolistas van a sobresalir después de que Paolo Guerrero, Farfán y los otros que ya tienen que salir de la selección se vayan? Vamos a regresar con eso.